¿sí? Una detonante sobre Japón. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hablar sobre Japón antes que un marco jurídico? Porque hoy en día muchos nos preguntamos, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a andar siempre con un cubreboca? Eh, ¿Vamos a estar siempre con el gel, con el sanitizante? Entonces nos empezamos a conflictuar mentalmente y comenzamos a pensar que qué feo, que qué mal, que por qué debemos de andar así, ¿sí? Y decimos también que estábamos y ahora con los cubrebocas, ¿no? Pero miren, Japón desde hace 100 años es una nación que usa cubreboca. Desde hace 100 años es una nación que es extremadamente pulcra, ¿sí? Y no les causa ningún conflicto, ¿eh? Ellos ya lo hicieron parte de su vida y no están pensando, híjole, qué mal que traigo cubreboca, qué mal que me tengo que echar gel, qué mal que me tengo que cambiar los zapatos cuando entra a casa. No, no. Ya para ellos es un estilo de vida, ¿sí? Entonces, traigo por eso a colación Japón, porque deberíamos tal vez de quitarnos esta situación mental que nos complica, que nos conflictúa y que nos hace sentir mal para dar paso a una forma que nos puede prevenir de muchas situaciones, no solo de COVID, sino de otras enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, ellos a raíz de la pandemia de la gripe española en 1918 empiezan a cambiar su estilo de vida, ¿sí? Desde 1918, estamos en 2020, ¿sí? Y la relación de ellos con el cubrebocas fue a raíz de la gripe española como una de las más mortales de la historia de la humanidad. Japón no dudó y sigue sin dudar en usar su cubrebocas, ¿sí? Y al menos hubieron 23 millones de personas infectadas y murieron 390,000. ¿Sí? Ellos, después de un estudio y de resaltar las medidas que tomó el gobierno japonés, fueron muy proactivas, no solamente por parte del gobierno, sino de la sociedad. ¿Sí? Una de esas medidas pues, era el cubrebocas, ¿sí? Y después de la pandemia se redujo gracias precisamente a todas estas circunstancias y todas estas medidas que se tomaron para calmar, para pasar la pandemia. Sí, ellos lo hicieron un estilo de vida, sobre todo para contagiar a las demás personas, ¿sí? Y no hay duda, ¿no? No hay duda. Usan pañuelos cuando van en el metro, en el metro subterráneo, usan pañuelos para agarrar algunas partes de ahí del metro, los pasamanos, ¿sí? Usan sus cubrebocas, dejan muy limpio su aseo diario, ¿no? Su baño, tienen una reverencia al prójimo, no se saludan de mano, ¿sí? Precisamente por una situación eh, de higiene, ¿sí? Se quitan los zapatos para entrar a su casa, un templo, vienen contagios con protectores, utilizan teléfonos públicos, pero se cercioran de que estén limpios, los limpian, ¿sí? La higiene es un símbolo de salud en general de Japón y bueno, son además muy ordenados, muy disciplinados y creo que lo podemos nosotros copiar sin ningún problema, ¿sí? Deberíamos de hacerlo porque es un buen ejemplo, ¿sí? Y no estar conflictuándonos de una manera psicológica en la que es algo que nos está afectando, en la que es algo que nos puede perjudicar, sino todo el contrario, ¿no? Sino que es una situación que nos va a servir a todos. Entonces, bueno, aquí está la introducción. Espero que sirva como reflexión y de aquí partamos para todo lo demás, ¿sí? Levantar nuestros ánimos y concientizarnos de que, en efecto, es algo más positivo que negativo. Ya en alguna otra conversación que tuvimos, hicimos este análisis, pero ahora lo traigo un poco más robustecido y además de que vamos a ver un antes y un después. Permítame un segundo.
antes y un después, porque la primera conversación que nosotros tuvimos fue en abril, ¿sí? Y entonces nosotros platicábamos de qué era lo que iba a pasar, qué era lo que íbamos a ver. Y ahora, después de 2 meses, estamos retomando esta conversación, pero con un qué fue lo que sucedió, ¿sí? Desde luego vamos a ver qué va a pasar, sí, claro. Pero además ahora ya traemos un recuento, ya traemos cifras, ya traemos experiencias previas, ¿sí? A nivel nacional y a nivel internacional. Entonces estamos en un después de, claro, sin pensar en un qué va a venir después, por supuesto. Y bueno, fíjense que una pandemia es una situación extraordinaria, es una situación extraordinaria que nosotros eh, debemos de tomar en cuenta como un estado de excepción, ¿sí? En México hay dos artículos que ayudan a la nación a enfrentar este tipo de situaciones de salud, y no nada más de salud. Puede ser en una guerra, eh, puede ser en un evento, en un desastre natural, ¿sí? Pero el derecho siempre va a estar tratando de solucionar, el derecho siempre va a estar tratando de inmiscuirse en la vida diaria, en la vida social, va a estar tratando de buscar cómo ordenar, ¿sí? Como conducta, como conjunto de normas que regulan la conducta del ser humano, siempre va a buscar solucionar, ¿sí? Que muchas veces se logran otras situaciones, es otra cosa, pero la intención siempre debería ser de solucionar. Aquí en México hay 2 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son el artículo 29 constitucional y el 73 fracción 16 base segunda, en la que son unos complementos, unas ayudas para la nación para enfrentar emergencias sanitarias. En el artículo 29 constitucional de plano, que habla de la suspensión de derechos cuando la sociedad esté en grave peligro, y pueden ser un n número de factores. Y en el artículo 73 de la fracción 16 de la Constitución, obliga a la Secretaría de Salud a dictar, ¿sí?, todas las medidas necesarias para enfrentar una epidemia, en este caso una pandemia a nivel mundial y una emergencia sanitaria a nivel nacional. En México no se llevó a cabo, no se hizo uso del artículo 29 constitucional hasta el momento, cuando muchos abogados pugnaban porque se acudiera a esta norma. No se hizo así, y bastó con el artículo 73 y se hicieron una serie de medidas preventivas a través del Consejo Nacional de Salud en México para empezar a hacer una promoción para el área laboral, para el área escolar, para la industria, para los comercios, ¿no? Y bueno, así fue como se ha ido solucionando. Si está bien, si está mal, ya cada quien iremos haciendo nuestro propio criterio, pero así fue, así sucedió y así sigue sucediendo. Se está haciendo uso de este artículo, de este dispositivo constitucional. Muchas veces nos confundimos y nosotros pensamos o decimos, es contingencia, es emergencia. Nosotros en formación como abogados somos muy puristas con el lenguaje. Nosotros siempre una coma, un acento, una palabra de más, una palabra de menos, cambia todo el panorama, cambia todo lo que gira en torno a una idea. Entonces, por eso es muy importante abordar el tema de contingencia o emergencia. ¿Por qué? Porque aquí en México nunca se declaró una contingencia sanitaria. Aunque todos hablaran en las noticias, en el trabajo, con los amigos, en la familia, de una contingencia de manera formal, de manera jurídica, a manera del lenguaje,
nunca se determina una contingencia, sino una emergencia. Es muy diferente porque en la Ley Federal del Trabajo, nosotros encontramos cuando el presidente, el Poder Ejecutivo de la Nación, promulga o se manifiesta sobre una contingencia sanitaria, entonces cambia el panorama del derecho laboral, cambia el panorama de los derechos laborales y de cómo van a actuar los patrones y los trabajadores. En cambio, en una emergencia sanitaria, el panorama es diferente. Siempre ha sido emergencia sanitaria, nunca se propuso, nunca se habló de contingencia para poder respetar los derechos laborales. Si el Poder Ejecutivo se hubiese pronunciado sobre una contingencia, entonces todos los patrones hubieran podido durante un mes dar un día de salario diario a los trabajadores, tal vez después hasta separarlos del trabajo sin respetar ningún derecho. Para muchos abogados, compañeros míos, estaban más que dadas las condiciones de contingencia. Ellos me decían, oye Carla, es que ni siquiera es necesario que el presidente se pronuncie al respecto, estamos en contingencia. Hay empresas, hay patrones que no pueden sostener la empresa, que no pueden pagarles a sus empleados como se debe. ¿Sí? Entonces, la contingencia está dada. El presidente no se pronuncia, es otra cosa. ¿Sí? Y entonces todo esto va a llenar, todo esto va a provocar que se llenen las juntas laborales de demandas, ¿sí? De demandas, y además las juntas laborales ya van a implementar aspectos tecnológicos para ir presentando estas demandas laborales, que también es otro aspecto de después de. Entonces, aquí está la definición de contingencia, que la encontramos en el reglamento de la Ley del Sistema de Protección Civil en la Ciudad de México, ¿sí? Pero en la Ley Federal del Trabajo se habla de la emergencia, de la contingencia también, y para muchos, como les digo, no hay ninguna diferencia, pero la ley sí es muy clara, ¿sí? Y por eso nosotros debemos de pronunciarnos al respecto. Hasta la fecha nunca hubo una contingencia. Hasta la fecha siempre se manejó a nivel de emergencia. Nunca se hizo uso del artículo 29 constitucional, pero sí del artículo 73 de la Constitución. Respecto de la Ley General de Salud, nosotros vamos a encontrar en el artículo 181, también se habla de los casos de epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofes que afecten al país. Entonces, la Secretaría de Salud va ahí a intervenir, va a dictar medidas indispensables para prevenir los daños de salud en la población. En este caso, fue así. El artículo 73 constitucional, fracción 16, pero además la Ley General de Salud, que es una ley que nace de la Constitución. Aquí en México, la Constitución es la norma suprema, junto con los tratados internacionales, y de ella van a emanar las demás leyes. Son sus hijitos, son sus bracitos que van surgiendo de la misma norma suprema. Entonces, en la Ley General de Salud nosotros también encontramos el dispositivo jurídico a través del cual se implementaron las medidas y se siguen implementando las medidas a nivel nacional. Nosotros, si nos vamos a la Ley General de Salud, no hace falta que aquí lo leamos todo, pero ustedes pueden acudir a ella, y del artículo 147 al 155 se establecen y se regulan todas las acciones que se fueron llevando a cabo a nivel nacional para enfrentar la emergencia sanitaria. La Constitución Política, siendo la norma suprema, la norma madre, digamos, prevé precisamente el artículo 4 de la Constitución que toda persona tiene derecho a la protección a la salud.
que se deben de definir las bases y las modalidades del acceso a los servicios de salud. Y muchos podríamos pensar, híjole, qué bonita es la Constitución, qué padre que diga todo eso, qué mal que no esté garantizado. Yo creo que todos lo hemos pensado en algún momento determinado, y bueno, es la parte cruel, ¿no?, de una nación quizá como la nuestra, que de repente en algún momento histórico del país, de la nación de México, fue una de las constituciones más hermosas a nivel mundial. No solo pues, en el derecho de amparo, en el juicio de amparo, que es un juicio eminentemente hecho en México, ¿sí? Encontramos brotes de derecho, de grandes pensadores y de grandes ideas, de grandes juristas, y de repente no encontramos un eco en la sociedad, no encontramos un eco en las instituciones, ¿sí? Pero bueno, yo los invité a reflexionar al inicio con el tema de Japón, porque una nación la hacemos todos, una nación no es nada más o los empresarios o los que trabajan para el gobierno federal o los que trabajan para los gobiernos locales o las amas de casa. Una nación lo somos todos. Entonces una nación es la que construimos todos. Y debemos de estar muy conscientes de que todos tenemos la gran responsabilidad de llevar una nación por un buen camino, desde casa incluso, ¿no? Aunque suene a veces complicado. La protección de la salud es una de las causas legítimas de la restricción de la libertad de tránsito. Nosotros nos vimos restringidos durante este tiempo, ¿sí?, a una libertad de tránsito. Hubieron calles cerradas, se vio vulnerada la libertad de trabajo ilícito, cerraron tiendas, existieron varios dispositivos, varias libertades que fueron coartadas por un bien común, ¿sí?, por un bien social, por una prevención, ¿sí? Y hasta la fecha, bueno, sabemos que los niños no regresan a la escuela y el derecho a la educación, ¿sí?, se está tratando de mantener incólume, se está tratando de buscar las clases en línea de los pequeños, las escuelas a nivel privado y también en el sector público, ¿sí? Pero por causa de protección a la salud, hubieron varias restricciones, entre ellas, bueno, la libertad de tránsito. Habían algunas calles en la ciudad, por ejemplo, Madero, que era muy concurrida, que tenía vallas, que tenía cintas, que no podías pasar, precisamente para evitar situaciones de contagio, ¿sí? Y bueno, son derechos, compañeros, son derechos que no solamente se ven en la Constitución, que no solamente se prevén en alguna otra ley secundaria, sino que son derechos que se ven que se deben velar por ellos a nivel internacional, ¿sí? Y que a nivel internacional varias naciones pues sumaron esfuerzo para reducir esos derechos por un bien común. Nosotros tenemos también en los códigos penales al interior de la República que existe el delito de peligro de contagio, ¿sí? Y nosotros, para ser exactos, en el artículo 159 del Código Penal para la Ciudad de México, dice que al que sabiendo que padece una enfermedad grave en periodo infectante ponga en peligro de contagio la salud de otro, por relaciones sexuales u otro medio transmisible, siempre y cuando la víctima no tenga conocimiento de esa circunstancia, se le impondrá prisión de 3 meses a 3 años de prisión y de 150 a 300 ya multa. Si la enfermedad es incurable, ¿sí?, entonces la pena aumentará, ¿sí?, de 3 meses a 10 años de prisión, ¿sí? Me tocó escuchar personas que decían, es que salí, estuve con alguien y ese alguien sabía que tenía COVID-19 y nunca me dijo, ¿sí? Y
y sabiendo que podía infectarme, nunca me puso al tanto. ¿Sí? Y se estaría incurriendo en un delito, sí, claro, sabiendo que padecemos una enfermedad, ¿no? Y en este caso, bueno, se ha sabido que ha muerto, aunque ha sido un porcentaje mínimo, pero sí han habido fallecimientos. Y en el Código Penal Federal se habla acerca de los derechos laborales, de los derechos de las personas, ¿sí? Y bueno, se establece en el artículo 149 que comete el delitos contra la dignidad de las personas quien niegue o restrinja derechos laborales. Si nosotros vemos, todas las leyes se van concatenando, nosotros vamos encontrando cómo se van complementando una a otra. Y así es el derecho, nosotros vamos a encontrar siempre una interdisciplinariedad entre las normas jurídicas de diferentes ramas. Aquí vemos una norma penal, pero vemos que también hay una norma de salud, pero también vemos que hay una norma constitucional, pero también vemos que hay derechos a nivel internacional, ¿sí? Y entonces, todas aquellas personas que nieguen o restrinjan derechos laborales por razón de género, embarazo, su condición de salud, ¿sí? Podrán cometer el delito de discriminación. Sí, es algo que sucede todos los días. Compañeros, es algo que tenemos, es el pan de cada día. Tenemos normas que regulan las conductas, pero tenemos también pues mucha gente, muchas personas que pues las infringen, ¿no? Y aquí está el Código Penal Federal que se manifiesta al respecto. Mire, en cuanto a la materia civil y mercantil, sí, nosotros también encontramos lo que se conoce como caso fortuito o de fuerza mayor. Sí, mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente no pudo seguir pagando créditos de muchos tipos, de mucha índole. ¿Sí? Entonces la banca en México, ¿sí?, tuvo que tomar cartas en el asunto, ¿sí? Y de acuerdo con un documento de la Asociación de Bancos de México, una de las medidas destacadas de ayuda a las personas para enfrentar esta crisis fue diferir de 2 a 4 meses los pagos de créditos para algunos clientes que no pudieran seguir pagando, ¿no? Pero también se debieron de tomar otra serie de medidas porque hay personas que definitivamente se quedaron sin trabajo, empresas que se fueron a la bancarrota, ¿sí? Y ahí es donde va a entrar el derecho civil y es donde va a entrar el derecho mercantil a regular todas estas situaciones que se fueron dando a raíz de la emergencia sanitaria. Sí, incluso se pusieron alguna serie de medidas que todos ya hoy en día conocemos. Esto fue hace 2 meses también que yo presentaba este cuadro, pero hoy en día todos ya sabemos muy bien qué debemos hacer. Pensemos lo que pensemos, porque también ha habido personas que dicen, no, es que es un control a nivel mundial, no, es que es una farsa, no, es que, miren, lo que sea, lo que sea que querramos pensar, ¿sí? Yo por eso traje el ejemplo de Japón. Creo que no nos quita nada, ¿sí? No nos quita nada, al contrario, concientizarnos del otro, concientizarnos del que está enfrente de nosotros, ¿sí? Hemos sido una sociedad en la que vamos en el metro y había gente que estornudaba sin cubrirse la boca, ¿no? Y era algo ya que sin COVID era algo insufrible, ¿sí? Entonces, yo creo que es algo que no nos quita nada. Cada quien puede tener su postura y se puede respetar, pero yo creo que todos lo que debemos de coincidir es en el respeto y en el cuidado del otro, en el de pensar con todo esto que no somos uno, que somos muchos, ¿sí? Y que estamos cuidándonos entre todos, sea de COVID o sea de otras circunstancias. Entonces, ya sabemos qué hacer, muchos ya lo sabemos y lo hacemos, y muchos también de repente dicen, así, qué horror el gel, qué horror el cubrebocas. No, vamos a tratar de pensar positivamente.
Ahora, en cuanto al derecho civil, hay una máxima que dice que nadie está obligado a lo imposible. Si nosotros lo vemos en su raíz latina, ad imposibilita emo tenetur, ¿sí? Nadie está obligado a lo imposible. ¿Sí? Si tú en los derechos laborales fue una emergencia sanitaria y como no se declaró contingencia, los patrones deben de respetar los derechos de los trabajadores, pero resulta que caen en bancarrota, sus empresas quiebran, no pueden, aunque sean muy buenas personas, no pudieron cubrir esos derechos laborales, ¿cómo los puedes obligar? ¿Sí? Es muy complicado. De hecho, hay en el Código, en la Ley Federal del Trabajo, un apartado que se pronuncia en el sentido de llegar a acuerdos entre trabajadores y patrones en estas circunstancias. Hubiera sido lo más sano, que hubiera sido lo mejor. Tal vez sin estirar tanto la cuerda para que se rompiera, ser muy conscientes y llegar a acuerdos laborales, porque nadie está obligado a lo imposible, como dice precisamente esta raíz latina, ¿no? Y en materia civil, pues igual, ¿cómo te voy a pagar si a raíz de todo lo que sucedió me quedé sin trabajo? ¿Cómo le vamos a hacer, no? Entonces ahí entran reestructuraciones de crédito, nuevos acuerdos, suspensiones de pago y una serie de situaciones que deben de llevarse a cabo en beneficio haciendo uso de tácticas de buena fe, ¿sí? Para todos. La pacta sunt servanda, que es otra máxima en derecho, significa lo pactado debe cumplirse. Eso significa la pacta sunt servanda. Y es una regla en los contratos de índole civil o mercantil. Si tú te estás obligando, debes de pagar. Si tú te estás obligando, debes de entregar el objeto en materia de compraventa. Pero hay una excepción a la regla, claro que sí. Y en este caso, pues efectivamente lo fue la causa de fuerza mayor o el caso fortuito, ¿sí? En este caso, la emergencia sanitaria. Entonces, deben de haber una reestructuración, debe de haber juicios de arreglos muy civil, debe de haber mucha buena fe porque acá no hubo culpables, ¿sí? Acá se hace a un lado la responsabilidad civil. Claro que debemos de presentar pruebas en las que yo digo, ok, pues no estoy en posibilidades de pagar y lo demuestro con un documento, con una testimonial, etcétera. Y bueno, no significa que no pagas, no significa que se extinga la obligación por completo, sino que hay acuerdos, ¿sí? El derecho civil, por eso se llama derecho civil, porque nos debe de llevar a una civilidad, a una forma de solucionar los conflictos en la sociedad de una manera muy arreglada, ¿sí? En cuanto a la Ley Federal del Trabajo, compañeros, nosotros vamos a encontrar precisamente que existe la suspensión de labores de trabajo porque lo declara la autoridad sanitaria competente, ¿sí? En este caso, insistimos, no hubo una contingencia, hablamos de una emergencia sanitaria, nunca se tuvo que llegar a la aplicación hasta el momento del artículo, o se supone que no debimos de haber llegado ahí, del artículo 429, fracción cuarta de la Ley Federal del Trabajo, en la que dice que como hay una contingencia, yo, patrón, te doy a ti, trabajador, durante un mes, un salario mínimo diario, y pues bye. Pues bye, y todos tus derechos no se reconocen porque hay contingencia. No. En este caso, nunca se declaró la contingencia. Se supone que se debieron de haber respetado los trabajos laborales, perdón, los trabajos de los trabajadores, pero también ya vimos que hubieron empresas pues que perdieron, ¿no? Y que aunque fuera el patrón una persona genial, insisto, muy complicada la situación de cumplir esta norma jurídica.
Sí, hay que tener en cuenta que hay causas de suspensión temporal, incluso por enfermedad, que lo prevé la Ley Federal del Trabajo, y la incapacidad por un accidente o enfermedad, ya sea una enfermedad contagiosa o la incapacidad, ¿no? Y ahí están también cómo la ley quiere tratar de solucionar conflictos en la sociedad, ¿sí? Y aquí están los apartados en los que la Ley Federal del Trabajo, el artículo 33 y 426, permiten realizar modificaciones a las condiciones de trabajo, en donde vamos a sentarnos tú y yo, patrón, trabajador, vamos a hablar qué es lo que más nos conviene. Yo no quisiera perder mi trabajo, yo no quisiera despedirte, yo quisiera tener una empresa más saludable, pero no la tengo. ¿Qué te parece si te vas a trabajar a tu casa? ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió al final del día? Mucha gente terminó en su casa haciendo su trabajo, ¿sí? Para mí, al día de hoy, la Ley Federal del Trabajo ya no nos alcanza. Deben de haber modificaciones del teletrabajo, reformas sobre el teletrabajo. La Ley Federal del Trabajo ya se quedó corta, el derecho ya se quedó corto. Necesitamos, así como tener otro chip para comportarnos de otra forma en la sociedad, otro chip como abogados, otro chip para crear normas jurídicas y que vayan solucionando muchas situaciones sociales que al final una fuente del derecho, la fuente real del derecho, y es de donde surge el derecho, de las fuentes reales, lo que sucede en una casa, lo que sucede en una empresa, lo que sucede en el mercado, lo que sucede en un banco, ¿sí? Lo que vivo yo a diario son las fuentes reales del derecho, es lo que le da vida al derecho. Entonces, hoy tenemos una realidad diferente y por lo tanto el derecho debería de mutar. Las empresas pueden tomar la decisión de terminar la relación con fundamento en el supuesto de fuerza mayor. Sí, encontramos aquí las circunstancias, insisto, todavía no retomamos bien la vida jurídica, pero nos vamos a encontrar con muchas demandas y aquí los abogados, hablo de acá de este lado, nosotros tendríamos que hacer, si de aquel lado también hay algún abogado, tendríamos que hacer un análisis de conciencia muy profundo. Si estamos para solucionar conflictos, no estamos para complicarlos más, estamos para ayudar a las personas, no para envolverlas en asuntos jurídicos nunca tienen un fin, ¿sí? Que va a complicarse más. Entonces, tanto como comunidad jurídica como comunidad no jurídica, debemos de estar muy conscientes de todo esto que está sucediendo. Fíjense que Gustavo Hoyos, el presidente de la Coparmex, desde el inicio de la emergencia sanitaria, ejerció mucha presión en el Poder Ejecutivo para que se manifestaran sobre una contingencia sanitaria. ¿Por qué? Porque al no manejarse una contingencia, como hemos venido diciendo, los patrones debían de respetar, estaban obligados a respetar los derechos de los trabajadores, algo que no me parece malo. Siempre voy a estar a favor de este respeto de derechos no solo de trabajadores, sino de toda sociedad, por muy diferentes que somos. Pero también debemos entender que sí hubieron empresas que iban al día, ¿sí? Que había negocios que iban al día, ¿sí? Y que no pudieron con ello, no pudieron con la emergencia sanitaria. Entonces, por eso Gustavo de Hoyos, todo el grupo de la Coparmex estaban ejerciendo mucha presión para que el Poder Ejecutivo dijera, ok, hay contingencia sanitaria y entonces en muchas empresas, muchos patrones se hubieran sentido más liberados y hubiera habido menos quiebre de empresas, pero sí, claro, un detrimento en los derechos de muchas personas en cuanto al ámbito laboral, por supuesto. Ojalá todo hubiera sido muy, muy sano, ojalá todas las empresas hubieran sido muy saludables y que no hubiera ocurrido lo que ocurrió. Pero no, hasta el momento, hasta la fecha, nunca se habló de una contingencia. Y bueno,
Nadie está obligado a lo imposible, eso creo que nos queda muy claro. Miren, yo ya les comentaba que a raíz de todo lo que ha surgido, de lo que hemos vivido, debemos de hacer una serie de reflexiones, ¿sí? Yo pienso, yo lanzo estas detonantes porque definitivamente me parece que son situaciones que deben de cambiar en el paradigma no solo social, sino jurídico. ¿Debe reformarse el derecho nacional a raíz de COVID-19? Desde mi punto de vista, claro que sí. El derecho ya no nos alcanza para muchas áreas después de todo lo que sucedió. El derecho laboral se ha visto súper impactado. La hermosa Constitución 1917, de la que nace la Ley Federal del Trabajo, y además la Ley Federal del Trabajo es una ley de las más hermosas del mundo en su momento. Al día de hoy ya no nos alcanza. Debería de reformarse la Ley Federal del Trabajo. Ya tenemos una norma a nivel, una reforma a nivel nacional de derecho laboral del 2019 que pretende cambiar con el paradigma en la impartición de justicia laboral, pero siento que con todo lo que vino, independientemente de esta reforma laboral del 2019, se debe de hacer una más, porque se deben de prever muchos más derechos. Recordemos, los derechos humanos son progresivos, no deberíamos de ir hacia atrás nunca. Si nosotros ya adquirimos un derecho humano, deberíamos de ver al siguiente peldaño, al que sigue y no bajar la escalera. Entonces, para mí sí debería de existir una reforma en el derecho nacional, sobre todo al derecho laboral. Por supuesto que sí. ¿Deberían de reconocerse nuevos derechos humanos? Sí, 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 totalmente, porque además vamos a ver de otra forma el mundo. La forma de hacer negocios, la forma de vender, las tiendas en línea, los derechos laborales, el teletrabajo, son nuevas modalidades, son fuentes reales del derecho. Debería implementarse, por ejemplo, una justicia 100% en línea. Desde mi perspectiva, me parece que si no se pudiera al 100, sí un 99.9, porque en el área que es de los ministerios públicos a nivel nacional, hubieron muchas bajas de vidas humanas, porque las agencias del Ministerio Público son lugares muy cerrados, insalubres, en donde era muy factible que un virus, no solo COVID, circulara de una manera peligrosa. Y sí hubieron varias personas que yo llegué a conocer y que se fueron. Entonces dices, bueno, si México hubiera implementado una justicia en línea, tal vez estas personas seguirían con vida, ¿sí? Y era cuestión de activar un teléfono, de hacer un programa, de implementar de acuerdo al 29 constitucional que tal vez los derechos de los imputados fueran diferentes durante esa emergencia, y no se hizo. Y pues sí hubieron personas que lamentablemente fallecieron, ¿no? Y que siguen enfermas. Tengo yo, no solamente yo sé que al día de hoy ya nosotros tenemos aquí conocidos muy cercanos que se enfermaron y lamentablemente quizás hasta fallecieron. Y en mi caso también, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos que se implementa una justicia en línea, pero que se está vulnerando el derecho de los imputados, entonces estaríamos vulnerando otro derecho que es el de todos los trabajadores que deben de estar en estos recintos tan insalubres exponiéndose de una manera pues, garrafal, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo en que hubiera una implementación de una justicia, pues no 100% quizás, pero sí mucho en línea. Bueno, de implementarse aquí surge el cuestionamiento, el siguiente cuestionamiento, la siguiente variable. De implementarse, se vulnerarían los derechos humanos de los gobernados. Tendríamos que diseñar una nueva forma de hacer derechos. Se tendría que hacer una atención, por ejemplo, a todas las personas que están en los reclusorios de otra forma. Los abogados no podían entrar durante esta
etapa, por ejemplo, de emergencia, no se puede entrar, ¿sí? Y lo que se hizo fue que las personas que estaban privadas de su libertad en los establecimientos penales eran las que se comunicaban hacia afuera con sus abogados. Sí, aquí hay abogados si han entrado al reclusorio o los que han tenido lamentablemente algún conocido en el reclusorio, saben que son también de los lugares más insalubres que puede haber sobre el planeta Tierra. Entonces, imaginémonos, ¿no? Y luego está la otra parte que dicen, bueno, es su castigo, se lo merecían. Y yo siempre, no solo a mis alumnos, sino en general, trato de lanzar una reflexión. Si nosotros nos vamos al estudio de hace 500 años, de hace 1000 años en la Edad Media, ¿cuáles eran las penas en derecho penal? ¿Cómo era el derecho penal? Y todos nos asombramos. Todos pensamos, qué mal la Edad Media, cómo era el derecho penal, ¿sí? Entonces, quizá dentro de 1000 años piensen lo mismo, o dentro de 200, sin ir tan lejos, ¿no? Quizá los reclusorios no era la forma de solucionar. Entonces, vamos avanzando. Hay países en los que incluso pues ya no hay reclusorios, ¿sí? Se están cerrando las cárceles. México todavía es un país que está pensando en construir cárceles. Bueno, no vemos mucho en los medios de comunicación los derechos de las personas que están privadas de su libertad y que fueron infectadas por COVID-19. Pareciera que ellos sí están eso sí está justificado, que esa persona no hay problema si fallece. Entonces, es una situación que nos encontramos no solamente de derecho, sino filosófica, sino de humanidad, ¿sí? Y que nos debe poner a reflexionar a todos, ¿sí? ¿Qué viene después? Pues vienen muchas cosas. El derecho, como digo, debe cambiar. Van a haber demandas laborales. Tal vez ustedes estén en alguna situación de salud, de pérdida de derechos laborales, no sé, ¿sí? Pero lo que sí estoy segura es que debemos de ser muy sensatos como sociedad civil, como sociedad jurídica, para ver qué es lo que más nos conviene, ¿sí? Y reflexionar sobre todo, ahora, muchos todavía están en aislamiento, los niños, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo va a ser ahora nuestro actuar? Por ahí dicen muchas personas, pues es que no va a pasar nada, no vamos a aprender, vamos a seguir igual, ¿no? Por ahí estaba viendo yo un reportaje sobre Polonia, que ya pues están superando la emergencia, su emergencia sanitaria, están saliendo sin cubrebocas. Y en México como que se ve que no le vemos fin, ¿no? Como que se ve que no va a haber para cuándo. Debemos de ser muy conscientes, ¿sí? Debemos de ser muy conscientes al respecto, porque ahora debemos reinventarnos. Mucha gente inició negocios en plena emergencia sanitaria. Mucha gente se innovó. Muchos empezaron a aprender idiomas. Muchas personas se rediseñaron, crecieron, ¿sí? Y quizá aquí sí aplique la máxima que pregonaba Darwin, que no era el más fuerte, sino el más inteligente el que se adapta. Entonces, ¿cómo nos vamos a ganar la vida? Replantearnos muchas situaciones, ¿para qué soy bueno? ¿Qué puedo ofrecer? ¿Qué trabajo me hace feliz? A lo mejor el trabajo que yo tenía y que perdí, ya desde hace mucho tiempo no me hacía sentir bien. ¿Cuál es mi propósito en realidad? No tener miedo y ver hacia adelante, ¿sí? Y de manera jurídica, pues sí, ser muy sensatos como abogados, insisto, y como sociedad, que debemos de tratar de solucionar las problemáticas de una manera muy civilizada, ¿sí? Y viendo hasta dónde podemos llegar. Para eso los abogados se supone que estamos también. Y bueno, parece ser que esta forma de virus se originó en el mercado de pescado de la ciudad de Wuhan, donde las condiciones de higiene eran muy por debajo de lo humanamente necesario. Al final del día, cabría preguntarnos cómo estamos personalmente en nuestra higiene mental, si podemos controlar nuestros pensamientos, si somos impecables con nosotros mismos, ¿no? Y bueno, hay mucha literatura, videos, memes, pero cabe hacer un resumen personal, tomar decisiones
y por ahí también dicen que ya es la era de las pandemias y no esperar a la próxima pandemia para ver qué va a pasar, ¿no? Esto es lo que yo les traigo el día de hoy. Y bueno, no sé, yo los invitaría, hubo una plática anterior a esta sobre precisamente el marco público antes de, o sea, hace 2 meses, y está en mi canal de YouTube. Entonces a mí me gustaría, si me permiten, compartirles vía chat el canal con la finalidad de que ustedes pudieran entrar si quisieran verla, ¿sí? Y bueno, también trataré de que esta pues esté publicada. Hay algunos otros videos con contenido educativo y jurídico que quizá les pueda servir, se los comparto, ¿sí? Y si se pueden, ya saben, ¿no? El comercial, ¿no? Si se pueden suscribir, si se pueden dar like, si algún video les sirve, con mucho gusto. Si me quieren contactar vía mensaje, porque YouTube tiene un mensajero, como lo tiene Facebook y todos los demás redes sociales, y ustedes necesitan una asesoría, yo con todo gusto se las puedo funcionar sin ningún problema, ¿sí? Y sería una forma para estar en contacto, sería una forma para estar en comunicación, ¿sí? Y pues sí les pediría mucho que si me pueden ayudar si se suscriben para que estén atentos, van a ver otras charlas, otras conferencias que pueda ser de su utilidad. Y a mí me gusta mucho compartir conocimiento con todas las personas. Entonces, pues ahí estamos. No sé si para las preguntas se van a elegir algunas o voy dando respuesta a las que se fueron planteando. Hola, maestra, muchísimas gracias. Sí. Sí, si quiere empezamos por las que se empezaron a colocar en el chat. Les damos prioridad a esas, el Bien. tiempo que nos alcance. Y si alguna se quedara sin responder, pues les pedimos ahí, ya nos dio sus datos la maestra para hacérselas llegar. Sí. Dice, creo que, déjenme ubicarme en el chat, por favor. Si gusta, le ayudo a leerlas. Sí, gracias, qué amable. Tenemos la de Magali. Ajá. Que nos dice, tengo una pregunta, la empresa de mi esposo lo mandó a su casa desde que empezó la cuarentena, hoy estamos infectados de COVID, pero tiene tentación de qué va a hacer ya que le están solicitando ya regresar a trabajar. Yo le digo que tiene que avisar a la empresa que está enfermo, pues Sí. que sí puede, sí. Sí, es muy claro, incluso existe al día de hoy la página del gobierno de México, Magali, en la que puedes entrar a esa página y tienes que generar tu folio de COVID e informar a la empresa, porque tu esposo no puede regresar, o sea, me estás diciendo que tienen COVID, deben de estar en cuarentena, sí o sí. Entonces, hablen a la línea de COVID, hagan su folio y pues el patrón debería de respetar esta situación y no hacer regresar a trabajar a alguien, mucho menos que está enfermo, aunque ya se haya manifestado la ciudad, en este caso sobre el semáforo naranja. Si hay algún caso, algún brote, no, se debe de respetar ese derecho. Entonces yo recomiendo que se haga que se generen su folio, si no lo han generado, la página de gobierno o a la línea de COVID-19, y entonces ellos les dirán cómo actuar, y con ese folio ustedes se respaldan de que no pueden regresar a trabajar. Muchas gracias, maestra. No, Angie nos pregunta, ¿y qué pasa si un trabajador se contagia de COVID en el trabajo? ¿Es obligación del patrón otorgar incapacidad, además de salvaguardar su trabajo? Sí, claro que sí. Sí, claro, por supuesto. De hecho,
al día de hoy, ahorita mismo les voy a pasar una liga en donde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social eh, publica una guía sobre cómo deben de actuar las empresas a raíz de que se va incorporando la gente al trabajo. ¿Sí? Entonces, si no se tomaron las medidas adecuadas, aquí está la liga de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se las acabo de poner en el chat, ¿sí? Y ahí hay una guía que los patrones debieron de seguir para cuidar todos los aspectos como medidas preventivas para que no se contagiaran. Si hubo un contagio, desde luego se deben de respetar los derechos laborales, por supuesto que sí, y además ahí habría hasta alguna sanción, muy posiblemente, para la empresa. Eso es algo muy delicado porque no están cubriendo el aspecto de salud de todos los trabajadores. Sí, entonces hay comisiones de revisión de salud de cómo las empresas van operando, no solo en tiempos de COVID, sino en cualquier tiempo. Hay revisiones que van a las empresas. Nosotros muchas veces vemos sellos de suspensión porque una empresa no está operando como debe de ser y ahora más que nunca deberían de tomarse en cuenta esas situaciones. Es un tema complejo porque sí podría haber una suspensión para la empresa. Pero sí, bueno, si somos un poco sensatos y no queremos problemas, no sé, hablar con el patrón y sí, no ir a trabajar y sí deben de respetar sus derechos laborales. Sí se debería de hacer eso. Muchas gracias, maestra. Gracias. Tenemos otra pregunta de Rafa. Sí. Hola, buenas tardes. Efectivamente, la autoridad publicó el acuerdo de emergencia en lugar de contingencia. La pregunta es, ¿cuál es el medio o convenio para hacer constar la disminución del sueldo con los empleados, siendo que dicho sueldo está registrado en el IMSS? Y otra pregunta es, en caso de fallecimiento de un trabajador, al no implementar los protocolos de seguridad que exige el IMSS, ¿procede la indemnización? Sí, la primera de ellas, sí, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, se deben de sentar los patrones y los trabajadores y la realidad es que todo se debería de hacer conforme a los procedimientos que marca la Ley Federal del Trabajo. Nosotros sabemos que, bueno, las juntas laborales pues, estuvieron cerradas por razón de la emergencia sanitaria, ¿sí? Y, bueno, ya ahora que se está reaperturando todo, se tendrían que hacer las modificaciones, las demandas pertinentes, pero antes se podría acudir a la Procuraduría, a la Procuraduría Social del Trabajador, sí, con la finalidad de llegar a acuerdos antes de comenzar la demanda. La Procuraduría Social dicen, bueno, ¿para qué muchas veces no llega? Y es real, pero muchas veces sí llega, es como la Profeco. Dices, antes de iniciar un juicio civil, te puedes ir a la Profeco para ver si llega el representante del establecimiento y no tienes que llegar a un juicio, y a mí me ha funcionado, a mí, Carla, particularmente. Si quisieras ir agotando las instancias, pues sí, la Procuraduría Social del Trabajo, mandar citar al patrón y desde luego tratar de obligarlo a que se haga un nuevo convenio sobre los salarios, porque deben de haber acuerdos, deben de haber acuerdos. Y sí, si una persona fallece, lamentablemente, pues sí, se tendría ahí que hacer también el procedimiento laboral respectivo y solicitar la indemnización que proceda. Sí, también. Muchas gracias. No deje. Moreno Jiménez nos dice, sabemos que se debe mejorar la ley, pero mientras no lo hagan, ¿qué hacer cuando exigen trabajar las 8 horas y estar en medio de personas con síntomas de COVID-19 y sobre todo dentro de una dependencia? Y también, ¿qué hacer cuando Comisión Federal de Electricidad aumenta la tarifa de luz sin ninguna notificación? Exactamente. Muy complejo porque miren, yo ya les comentaba también, en mi caso particular, pues sí, varios conocidos en agencias del Ministerio Público que por ser
actividades esenciales, tuvieron que ir a trabajar y algunos de ellos pues, perdieron la vida, ¿no? Y ahí pues tiene que proceder la indemnización, desde luego. ¿Qué hacer? Qué complicado. Es ahí ya una pregunta también que puede salir fuera de lo jurídico muchas veces, que dices, bueno, tengo que conservar mi trabajo y pues, tengo que cuidarme yo y llevar a cabo todas las medidas al pie de la letra, ¿no? Y eso es complicado, sí. He conocido personas, un par de personas que renunciaron a su trabajo por esa situación. Sí, también, no estoy diciendo que lo haga, no es el consejo que yo doy, ¿sí? ¿Qué hacer? Pues extremar las precauciones, sí, lamentablemente, si se quiere seguir ahí, no sé, em, al menor síntoma posible, hacer el registro del folio, debe de proceder, hablar con el patrón para ver si hay alguna forma de que haya un teletrabajo. Y bueno, lo más extremo que yo he visto y que le ha funcionado a un par de personas que pues, se fueron, dijeron, yo no estoy para estar en esta oficina, iniciaron un negocio y la verdad creo que les va mejor. Se reinventaron, ¿sí? Insisto, no estoy diciendo que renuncies al trabajo, ¿sí? Pero sí buscar los medios, aunque es un poco complicado. A mí también ya me ha tocado regresar a la oficina y he tratado de extremar las precauciones a mil. Ya no recuerdo ahorita la segunda parte de la misma pregunta. Ahí ya la había perdido. Sí, A lo de la tarifa. ¿Qué hacer cuando la Comisión Federal de Electricidad aumenta la tarifa de luz sin ninguna notificación? Sí, sí, pues eso es otra situación muy, muy compleja, porque, bueno, pues son servicios básicos, lo mismo, o sea, vuelvo a lo mismo, aquí tendríamos que acudir a los servicios, incluso hay gente que puede promover amparos, se han promovido amparos al respecto, ¿sí? Llegar a acuerdos con los servicios públicos, ¿sí? Ver, hay muchos mecanismos jurídicos que se pueden llevar a cabo y que están previstos en la Constitución, ¿sí? Y que, bueno, sí se necesitaría de un abogado para promover esos mecanismos jurídicos, como pueden ser amparos, acreditar que yo no tengo una solvencia económica para hacer algunos pagos de servicio como se llevan a cabo, ver si algunas leyes pueden ser dar estímulos, ¿sí? Hay muchas leyes que son prohibitivas, pero hay muchas leyes también que son permitivas, pero también hay muchas leyes que prevén beneficios a favor de los gobernados. Y lamentablemente si dices, híjole, es que es un viacrucis promover un juicio, sí, estoy de acuerdo, soy abogada, y suele resultar así, pero es mejor que no promover nada, mejor que quedarnos con los brazos cruzados. Entonces, esa sería la situación. Yo recomiendo hablar con los servicios, buscar si hay algún beneficio y solicitarlo ante la autoridad que corresponda. Bueno, pues vamos a cerrar ya con una última pregunta, maestra, si le parece bien. Creo que sí. Les voy a pedir, vamos a pedir una participación para que puedan hablar. Quien desea hacer su pregunta, nos puede levantar la mano para abrirle el micrófono, por favor. Dora Elvia Ponce. Permíteme. Dora, ¿puedes hablar, por favor? Adelante, Dora, tienes tu micrófono abierto. O Moto E6 Plus. ¿Sí? Dora, muy bien, adelante. ¿Sí? ¿Ya me escucha? Sí.
Ok, gracias. Mi pregunta es, si un trabajador que le dicen que tiene COVID, pero no le han dado ningún folio, ni le han hecho su estudio y le manejan COVID, pero le dan cierto límite de incapacidades y lo quieren mandar a trabajar, ¿qué se podría hacer ahí? ¿Y cómo le pudieron diagnosticar si no le han hecho ninguna prueba? Esa es nuestra pregunta. Y en el seguro lo están tratando en el IMSS y le dijeron que ya no le dieron lo que son 28 días de incapacidad. Sí. Pero ya a la última incapacidad le hicieron el estudio, pero ahorita no le han dado el estudio o sea, el resultado, pero le dijeron que ya no le podían dar más incapacidades. No sabemos, tenemos la duda, porque tiene síntomas, pero no los tiene todos. Solo tiene el problema de la respiración. ¿Y en el trabajo tiene un acercamiento con su patrón? Sí, solo le dijeron que se presente a trabajar o ellos no pueden hacer más. Sí, sí, es que aquí es donde entra precisamente el tema de qué hacer. Si no le han dicho cuándo le entregan, le van a hacer una nueva valoración médica. Se supone que si no le dijeron que si no le hablaban era porque no salió positivo. Okay, y no le han hablado. No le han hablado. Le dijeron que ya no, nada más que él le dijeron que ya era la última incapacidad, que ya se tenía que presentar a trabajar. Pues es que precisamente es aquí donde vienen todas las situaciones laborales. Si el IMSS ya no está respaldando la incapacidad, lamentablemente sí se tendría que presentar a trabajar y presionar para que se le diera una prueba fehaciente de que diga que ya no lo tiene o de que sí lo tiene, que lo requiere para los efectos precisamente laborales, ¿sí? Porque no puede ser de que si no te hablo ya haz de cuenta que no. Eso. Yo necesito que un documento. Sí, exacto. Yo necesito un documento donde diga que yo ya no lo superé o que sí lo tengo, ¿sí? Porque nada más a la Viva México, no, ¿sí? Entonces, yo presionaría por un documento. Ok, gracias. Sí. Bueno, pues el tiempo se nos ha terminado. Muchísimas gracias a todos por haber participado en esta súper importante conferencia. Muchas gracias, maestra, por estarnos acompañando. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Sé que hay muchas preguntas y de verdad siéntanse con la confianza de contactarme si necesitan disipar alguna duda por vía YouTube sin ningún problema. Les digo, ahí hay una forma de que nos podamos comunicar. Siéntanse en toda la confianza. Sí, lamentablemente se quedaron muchas preguntas sin responder, pero bueno, ya tenemos aquí el dato de cómo poder contactar a la maestra. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, y esperemos que nos pueda seguir acompañando. Ya esta fue la segunda ocasión y vamos a seguir invitándola. Claro que sí. Gracias también a todos mis amigos que no son de Aliado Universidades y que están aquí. Ya los vi, son muchos y muchas gracias por estar. Itzel, Alma, mi papá incluso está aquí. Muchas gracias por darse el tiempo de venir y de verme. Muchas gracias. Gracias también a todos los que nos estuvieran acompañando como invitados. Están invitados también a todas las actividades que Aliad tiene para sus alumnos, también es para familiares y amigos. Y estas actividades se realizan 3 o 4 veces al día. Tenemos 3 o 4 actividades por día, entonces están cordialmente invitados. Muchísimas gracias a todos. Gracias, saludos hasta Perú, Heber. Saludos hasta Perú. Bueno, chicos, ya tienen también en el chat la encuesta de salida. Les pido, por favor, nos dejen sus datos correctamente para que les hagamos llegar sus constancias lo más pronto posible. Gracias a todos. Excelente tarde. Muchas gracias, maestra. Gracias. Gracias, hasta luego. Ya. Ya.